Vamos a grabar para los compañeros que en este momento no pueden, pero más tarde van a mirar. Vamos a entrar en un tobillo patológico luego de entrada. Si me confirman, si es que ven. Se está viendo. Bueno, tobillo. Se pide mucho actualmente, así que no tienen que perder esta oportunidad de hacer ese tobillo en el consultorio y no enviarle más a la inteligente de la región que sabe hacer guau. No, ustedes tienen que hacer, ¿no? Ya basta ya de donar pacientes. Bueno, vamos a acordarnos que en el tobillo vamos a tener la intervención de la tibia y el peroné, lo que viene de la pierna, y hacia abajo vamos a tener el calcáneo y el astrágalo. Son los huesos que van a estar en lo que sería la articulación del tobillo propiamente dicho, si vamos al caso. O sea, intervienen 4 huesos: la tibia, el peroné, el astrágalo y el calcáneo. Entonces acá tenemos ya en un esquema la tibia. Este sería una cara, en la cara interna, donde tenemos el ligamento deltoideo, que hay un ligamento tibio calcáneo que se ve perfectamente porque vamos a unir la puntita de la tibia con un huesito que vamos a ver en forma bien longitudinal. Y vamos a ver esos ligamentos. Al igual que el ligamento tibio navicular, que son los anteriores. En la parte externa también vamos a tener ligamentos importantes, como el ligamento peroneo astragalino anterior, que es el que más vamos a buscar porque es el que más se lesiona y cuando en las torceduras del tobillo. Entonces, vamos a ver la puntita del peroné que se une con el astrágalo. Y luego vamos a ver con esa puntita del peroné, pero dirigiéndonos hacia lo que es el calcáneo, el ligamento peroneo calcáneo. Y otro que está un poco más rezagado, pero eso no le vamos a hacer caso por el momento. Que en la parte anterior vamos a tener tendones como estructuras que van a dominar la escena de la cara anterior. Vamos a tener el tendón de medial a lateral, el tendón el tibial anterior, luego otro tendón un poquito más fino que es el tendón del extensor propio del primer dedo, y luego tenemos el tensor, un extensor común de los dedos. Entonces, para tener en cuenta que hay 3 tendones importantes en lo que es la cara anterior. Tener en cuenta también que esos tendones tienen vaina, o sea que una patología que puede ser muy frecuente, y es muy frecuente, es la tenosinovitis. Bueno, estamos acordando. Esto ustedes ya saben todo, pero estamos repasándonos. Que la escena de la cara posterior del tobillo, ¿quién va a dominar? El tendón de Aquiles. Un tendón potente que va a unir la musculatura de los gemelos, el sóleo, se van a unir, van a hacer una unión miotendinosa, va a haber un cuerpo propiamente dicho del tendón y luego su inserción en el calcáneo. Vamos a ir discriminando. En la cara interna, ¿qué tengo? Tengo una estructura que es muy importante, que es el canal tarsal, que es la unión de la tibia, el retináculo flexor y el calcáneo por la parte más distal. ¿Qué contiene ese canal? Estructuras tendinosas y vasculonerviosas. Las tendinosas, teniendo en cuenta nuestra tibia como referencia ósea, el tendón que más se pega a la tibia es el tendón tibial posterior. El que le sigue es el flexor largo de los dedos. Posteriormente viene el paquete vasculonervioso, que sería las arterias, las venas y el nervio tibial.
Y posteriormente ya en el último vamos a encontrar otro tendón, que es el tendón flexor propio del primer dedo. Entonces ahí tenemos todas las estructuras que van a pasar por el canal tarsal. Y acordarnos que también estos tendones tienen vaina, o sea que una patología muy frecuente a este nivel es la tenosinovitis. Bueno, hasta aquí entonces vamos a ver, es un pequeño repaso de lo que es el tobillo. Y ahora vamos a ver nuestro cuestionario, a ver qué dice, qué nos pregunta tanto el cuestionario de tobillo. Vamos a ver si es que vamos a poder responder. Parece que alguien se va a unir. No. Bueno, cuestionario de tobillo. Tenemos la pregunta número 1. En la cara anterior tenemos estructuras tendinosas. ¿Cuáles son de medial a lateral? Marta, vos sabés muy bien esto. Los tendones. Sí, hablamos de tendones. 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 De medial a lateral. De medial a lateral. Tenemos el tendón tibial anterior, el tendón flexor propio, el flexor común de los dedos y el tendón flexor del primer dedo. Acordate que la cara anterior del tobillo tiene extensores. Ah, perdón, extensor, sí. Entonces, ahí repetí otra vez. Tendón tibial anterior, dijiste muy bien. El primero, Sí, el más gruesito sí, y que tiene sí. vaina. Y después, ¿quién me sigue? Los tendones extensores de los dedos. Antes de ese hay uno. El tendón Extensor. extensor propio del primer dedo. Muy bien, ahí está. Ahí completaste todo. Sí. Tendón tibial Sí. anterior, gruesito. Después viene otro que es la mitad de grueso, de espesor es la mitad del tendón tibial anterior, que es el extensor propio del primer dedo. Y después el tendón de los extensores de los dedos. Son 3 tendones que van a dominar. Y la patología más frecuente de esos tendones es la tenosinovitis, que a veces están acompañadas también por tendinosis. O sea, ya de repente ahí ves el sucio el tendón y también lo ves con líquido alrededor. Entonces se dice ahí tenosinovitis con una tendinosis asociada. Entonces esa es la respuesta correcta. Tendón tibial anterior, extensor propio del primer dedo, extensor común de los dedos. Muy bien. El estabilizador ligamentario de la cara lateral externa está formado por, Ramón, vos sabés bien también eso. Bueno, el estabilizador Cara ligamentario externa. de la cara lateral Sí. externa Sí. está formado por el ligamento peroneo astragalino anterior, el peroneo calcáneo y el ligamento peroneo posterior. Muy bien, eso así tal cual hay que responder. Cortito, conciso, y entonces uno después esa ubicación que uno tiene a la hora de hacer la ecografía va a ser como si fuera que uno rememora la cara lateral cuando uno tiene que mirar. Entonces eso es reglarnos a la hora de hacer los estudios y siempre hacer la misma cosa. Si a vos te dicen cara lateral del tobillo, complejo estabilizador, lo primero que pensás, tendón, el ligamento, peroneo astragalino anterior, peroneo calcáneo, peroneo astragalino posterior. Así, bien, de una tiene que salir eso. Y va a salir. Bueno. Número 3, en el canal tarsal, ¿cómo está formado? Y las estructuras que contienen. A ver, Romina, entraste recién. Si es que podés contestar. Hola, profe. Hola, Romina. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Profe, yo estoy saliendo ahora del consultorio. Discúlpame, repetir. Bueno. Pero si podés nomás, o si no, dejámonos. No tengo conmigo mi cuestionario. Todavía no sé de memoria. ¿Qué me preguntaste, profe?
Bueno, yo pregunté en el canal tarsal, ¿cómo está Sí. formado y las estructuras que contienen? Ay, híjole, no, paso, profe, paso, no, por favor. Bueno, ok, vamos a darle a otro de los muchachos, a ver, yo voy a mirar quién acá, a ver. Para mí que Boris, vos sabés esta parte. Hola, Boris. ¿Estás ahí, Boris? No, parece que no está. Vamos a ver, vamos a buscar. Eligio. Profesor, buenas noches, compañeros. Hola, Yo Eligio, ¿cómo estás? me voy a atrever a contestar esta vez. El canal tarsal es el canal osteofibroso en la cara interna o medial del tobillo y está conformado como estructura ósea por el maleolo tibial por arriba y por abajo se encuentra la cara interna del calcáneo. Muy bien. Cierra este canal osteofibroso el retináculo flexor del tobillo medial Sí, y sus componentes son el tendón del tibial posterior en primer lugar, que está más pegado al hueso. Luego se encuentra el tendón del flexor común de los dedos. En tercer lugar se encuentra las estructuras vasculonerviosas como ser la arteria y las venas tibiales también posteriores. Y el nervio, creo que también tibial posterior. Y por último tenemos al flexor propio del primer dedo, si mal no recuerdo. muy bien, muy bien. Hay una pequeña observación más a lo que dijiste. En el 99.9 estuvo bien una parte que dijiste flexor común de los dedos. En realidad es el flexor largo de los dedos. Ya. Porque después los cortos se van a unir en la planta del pie y van a formar el complejo, el aparato flexor de los dedos. Entonces Correcto, hablamos profesor. del Flexor flexor largo de dedos. los dedos. Común de los dedos, sí. Pero Correcto. súper, así tal cual como dijiste. Muy bien. El tendón de Aquiles, ¿cómo se divide? Ahí vamos a hablar. Este sí le vamos a decir a Romina, sí. Eso puedes contestar, Romina. Ah, ella está manejando, parece. Cierto, cierto. Edgar, ese es tuyo. El tendón de Aquiles, ¿cómo se divide? En la parte de la inserción, o sea, se divide en la unión miotendinosa, que digamos que es superior, que sería el cuerpo, y la parte de la inserción en el calcáneo. Sí, muy bien. Así de simple nomás. Y de hecho, esa división se va a dar también en otros tendones. ¿Por qué esta pregunta? Para resaltar a la hora de hacer nuestros informes, ubicar realmente dónde está la lesión. Si está a nivel de la unión miotendinosa, si está a nivel del cuerpo y si está a nivel de la inserción. Y si está a nivel del cuerpo o se hace a tantos milímetros de la unión miotendinosa o a tantos milímetros de la inserción. Entonces vamos a expresar realmente dónde está la lesión y no simplemente poner en el cuerpo o en la unión miotendinosa o en la inserción. Son puntos de referencia en los que nos va a dar. Pero a la hora de hacer el informe, o nos valemos de nuestra unión miotendinosa o nos valemos de nuestra inserción. Y ahí podemos discriminar una rotura, una calcificación, una fibrosis, lo que sea. Pero es a nivel, para tener en cuenta a la hora de informar. Muy bien, Edgar. A ver. Cándido. Doctor, ¿Cómo estamos? buenas noches a todos. ¿Todo bien? ¿Todo bien, doctor? Pregunta número 5. Las bursas que se ubican en la cara posterior del tobillo. ¿Cuáles son?
preaquiliana y retrocalcánea, doc. Muy bien, la preaquiliana y la retrocalcánea. La preaquiliana está una vez que sería por encima del tendón de Aquiles. Cuando nuestro paciente está en decúbito ventral con los pies al borde de la camilla, y la primera bursa que vamos a ver en la parte más superior pegado al tendón es la preaquiliana, y la retrocalcánea es la que está por debajo del tendón, porque ahí de repente hay algunas confusiones a ese nivel. La retrocalcánea es la que está más pegado a la grasa de Cajer. La grasa de Cajer es la que está parecida a la de Jofa, de la rodilla, pero en este caso está la grasa de Cajer. Y ahí bien pegadito entre el tendón y el calcáneo vamos a encontrar a la bursa retrocalcánea. ¿Se acuerdan que dijimos Profe. que esa bursa es en las mujeres muy elegantes que usan muchos tacos altos? Es una zona de bastante lesión y presencia justamente de la bursitis, tanto retrocalcánea como la preaquiliana. Entonces, no confundir esa parte, eso nomás, del tema de las bursas. La preaquiliana, estando el paciente acostado, es la que está por encima. Siguiendo el paciente acostado, la que está por debajo del tendón y bien pegado al hueso calcáneo es la retrocalcánea. Profe, Sí, decir retrocalcánea o retroaquiliana es la misma cosa, ¿o no? Porque en el libro de Jiménez Díaz parece que está así. sí, yo me di cuenta, pero en realidad, o sea, como tiene que ser es la preaquiliana, y yo creo que fue un error de tipeo o algo de eso. Porque Ya. después en todos sus otros libros, él siempre dice preaquiliana y retrocalcánea. Quédate nomás con el concepto de la preaquiliana, estando el paciente acostado, es la que está por encima del tendón de Aquiles. La retrocalcánea, la que está por debajo. Así nomás, sin confundir, así nomás. Gracias. Muy bien. Bueno, pregunta número 6, los tendones peroneos, ¿cuál es el que va pegado al plano óseo? Ahí Rubén entró recién, si es que puede contestar. Rubén anda facturando como loco. No Sí, tiene- demasiado, ya hasta ahora. Ahí está, Laura va a decir. Laura, vos sabes, Laura. Fuerza, Laura. No vayas a caer. Hola, Hola, ¿cómo Laura. están? Los tendones peroneos, ¿cuál es el que va pegado al plano óseo? El Exactamente. tendón peroneo. Peroneo corto. Sí, profe, Ah, bueno, no escuché lo nomás. estoy. Sí, está bien. El peroneo corto. Ah. Esa tiene que ser nuestra referencia en la cara cuando vemos los peroneos, y tenemos que hacer y empezar la exploración ya en el tercio inferior de la pierna, ubicando a los músculos peroneos. Y una vez que vamos entrando, vamos a ver que hay uno que se va a pegar demasiado al hueso. Ese es nuestro peroneo corto. Y el largo está más hacia afuera, más alejado al plano óseo. ¿Y por qué no nos va a servir también ese de identificar al corto? Porque el corto es el que va a terminar en la cara lateral del tobillo a nivel del quinto metatarsiano. Ahí termina y murió el corto. Y ahí podemos tener entesitis, tendinosis, tenosinovitis del corto. Entonces, y el largo el que va a entrar en una escotadura y va a irse hacia la planta del pie. Y que va a llegar, después se va a dividir, vaya hasta al primer metatarsiano. Entonces, tener en cuenta como una guía de que el corto está pegado al plano óseo.
Muy bien, Laura. Número 7. El nervio tibial en el canal tarsal mide normalmente. A ver, Jerónimo. ¿Te acordás, Jerónimo, cuánto es la medida que manejamos del nervio tibial en el canal tarsal? Parece que está manejado. Bueno, pero entonces ahí le va a ayudar Javier Godoy. Ayudarle un poco. ¿A quién se parece el diámetro del nervio tibial a nivel del canal tarsal? ¿Al nervio mediano? ¿Al nervio cubital? Cubital. Cubital de la muñeca. Más o menos 5 milímetros cuadrados es lo que mide el nervio tibial en el canal tarsal. Es un nervio pequeñito. Si vamos a comparar con los nervios, es un nervio muy parecido al cubital, y el cubital es prácticamente la mitad otra vez del nervio mediano. El nervio mediano tiene 10 milímetros cuadrados, el nervio cubital 5 y el tibial 5. 5. Entonces, para tener una referencia. Y otra referencia que no tiene que sobrepasar el diámetro de una arteria normal. O sea, a veces vamos a ver un nervio muy hinchado y que ya de entrada luego así le sobrepasa la arteria que acompaña. Entonces, a simple vista la podemos decir engrosamiento del nervio tibial o del engrosamiento del nervio cubital cuando ya sobrepasa el diámetro de una arteria. No tiene que sobrepasar el diámetro de una arteria. Entonces son puntos que tenemos que tener en cuenta y como referencia de normalidad hasta 5 milímetros cuadrados en el canal tarsal del nervio tibial y en espesor podemos darle 1.6, 1.7, hasta ahí. Hasta ahí va a estar bien. Entonces, eso sería el número 7. La rotura del ligamento peroneo astragalino anterior, ¿qué tipo de esguince se considera cuando se rompe? A ver, vamos a preguntarle a... Este sí, Rubén, vos ya vas a poder contestar. Hay 3 situaciones del ligamento o de cualquier ligamento. Hay 3 situaciones que tenemos que tener en cuenta. Una, que esté abombada y engrosada, pero no vemos rotura. Otra puede estar engrosada y con una rotura parcial. Grado 3 sería... Otra situación puede estar engrosada, abombada y con una rotura total. A eso se refiere esta pregunta. ¿Qué situaciones podemos encontrar con el ligamento? Grado 3 Entonces, en este caso. cuando vemos un engrosamiento con abombamiento y no hay rotura, hablamos de un esguince grado 1. Cuando vemos engrosado, abombado y con una rotura que no se hace, o sea, que no es total, o sea, que es parcial, y también vemos un edema alrededor del ligamento, vamos a estar con un esguince grado 2. Y cuando vemos la rotura total, vemos el engrosamiento de los cabos, porque vamos a tener prácticamente cabos, y vamos a ver un edema del tejido celular alrededor. Y aparte vemos un hematoma a nivel de la piel, porque es otro signo característico de los esguinces cuando son grado 3, que vamos a ver el hematoma en la cara lateral. Entonces, ahí tenemos el esguince grado 3. Entonces vamos y eso se replica en otros ligamentos. Puede ser en la rodilla, puede ser
en el codo mismo, los ligamentos colaterales. Entonces, para tener en En cuenta... este caso, la respuesta sería esguince grado 3, porque rotura, dice el profe. Claro, puede ser rotura, puede ser parcial o puede ser total. La rotura del ligamento, ¿qué tipo de esguince se considera? Una esguince grado 2, una parcial. Una rotura total, esguince grado 3. Entonces, eso serían cómo se va a conformar esta respuesta. ¿Vos me escuchás, profe? Sí. Ah, bueno. Bueno. Después tenemos otro, la arteria pedia. ¿Se relaciona con qué tendón? Extensor largo del dedo gordo. El extensor largo del dedo gordo. La arteria está prácticamente en íntima relación con el extensor del primer dedo. Y es una estructura muy frecuente y nos va a servir también como cuando nos perdemos ahí, la relación directa con el extensor propio del primer dedo. Entonces, aparte de saber de la disposición de los tendones de medial a lateral, también nos sirve esto como una guía de referencia para poder ubicar cuando nos perdemos. Al igual que en la muñeca. Quiero que se acuerden nomás la muñeca. Cuando hablamos de la cara dorsal, cuando decíamos el tubérculo de Lister y la apófisis tiloidea del radio. Cualquiera de las dos nos va a servir para empezar a identificar las estructuras. Entonces, al que le quede mejor empezar bien de la apófisis tiloidea, que empiece de ahí. Al que primero encontró el Lister y ya sabe que hacia un lado tengo dos tendones, entonces ya sabe que ese es el segundo compartimiento. Y al lado del Lister, que hay un solo tendón, que ese es su tercer compartimento. Entonces, a partir de ahí puede hacer la discriminación de todos los compartimentos. Doctor, la respuesta entonces. No, y la respuesta ahí es... No, la arteria pedia se relaciona con el tendón extensor propio del primer dedo. Esa es la respuesta de la 9. Y a partir de ahí nosotros pues, vamos a buscar si nos perdemos en la exploración, porque es muy fácil perderse. Muy fácil perderse a veces. Y a veces tenemos que tener recursos. Un plan A, el plan A ya sabemos cómo empieza la articulación, la exploración de la articulación de la cara anterior del tobillo, buscando la articulación tibio-astragalina. Y ahí de repente estamos explorando, empezamos con el tendón y de repente nos podemos perder. Y ahí nos valemos de la arteria, la única arteria que está ahí es la arteria pedia. Y entonces ya sabemos que el tendón que está bien pegado a la arteria pedia es el extensor propio del primer dedo. Por eso quería resaltar un poquito cómo le podemos utilizar justamente a la arteria pedia. Bueno, la patología tendinosa en el tobillo ¿cuál es la patología tendinosa? Entre una tendinosis, una rotura parcial o total, una desinserción, una tenosinovitis. ¿Cuál es lo que más va a abundar? Lo que más abunda. Muy bien, la tenosinovitis, sin dudar. Tanto en la cara anterior como en la cara lateral, como en la cara medial, mucha tenosinovitis tenemos. En todas las edades, en jóvenes, en no tan jóvenes, en personas de edad, con AR, muchas patologías y la tenosinovitis. En el canal tarsal, ¿quién es el que más tiene? El tendón tibial posterior. Justamente porque hay muchos problemas de pisada. El pie hace que el arco plantar se pierda en algunas personas y tenga el pie plano, por ejemplo. Y ahí tenemos la tenosinovitis del tibial posterior bien latente.
Le sigue también el flexor largo de los dedos, otro que también sufre. Después el otro que sufre tanto, los peroneos, cuando hay torceduras mismas. Hay mucha lesión de los peroneos. Y en la cara anterior también el extensor común de los dedos, el extensor propio del primer dedo. Y el tibial anterior también. O sea que domina mucho la tenosinovitis en el tobillo. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? No tengan miedo, el tobillo. Profesor, Sí, una pequeña pregunta. sí, te escucho. En realidad me perdí un poco en la medición del nervio tibial, porque usted habló de la medición en centímetros cuadrados, o sea, en milímetros cuadrados, y después habló un poco del espesor. Sí, Realmente, ¿cómo hago yo en la práctica para medir eso? bueno. ¿Qué significa medir en milímetros cuadrados? O sea, directamente se coloca en la máquina y se mide en forma de, digamos, de transversal en la No, no, parte, o ¿cómo se en hace? medidas de trazos. En medida de trazos. Tengo que dibujar Ya, el perfecto. contorno del nervio. O sea, buscar en el equipo la medición en trazos. Y tenemos que poner en un corte totalmente transversal, axial, mejor dicho, a nivel del canal, en relación con la arteria y con las venas. Y ahí ver el nervio dónde está. Entonces ahí se le hace el trazo y no debe sobrepasar 5 milímetros, que es lo normal en promedio. Y si vemos un nervio que está el doble de diámetro que su arteria que está ahí, la tibial, de entrada ya vamos a decir que hay un engrosamiento del nervio tibial. Porque después, vamos en la parte avanzada, cuando vemos, vamos a hablar de las neuropatías periféricas, que ahí ya tenemos que ver la estructura otra vez, ni siquiera el diámetro, la estructura, y teniendo en cuenta la patología de base del paciente. O sea que, por el momento, con que nosotros podamos identificar que está en relación con el paquete vasculonervioso, que está en el medio prácticamente del canal tarsal, que a la hora de hacer una medición en trazos encontramos aproximadamente 5 milímetros cuadrados y hacemos en el corte longitudinal y encontramos entre 1.5 a 1.7, eso es normal. Después vamos a empezar a discriminar de otra vez eso, porque hay situaciones que el nervio puede estar normal en diámetro, pero patológico a nivel estructural, de la estructura, porque ese patrón fascicular ya no es tan puntiforme, sino ya son cosas más anchas, más toscas. Ese sal y pimienta ya no se ve más el lindito que solemos ver cuando vemos el nervio mediano o cualquier nervio. Ya es muy tosco y es muy feo, si vamos a decir. Entonces estamos frente a una neuropatía periférica. Pero vamos a dejar eso para otras partes. Pero ahora si ustedes identifican y saben cuál es la medida estándar, está súper bien. ¿Pudiste llegar a ver, profe, la foto que te envió hoy del nervio mediano, ese Sí, cerca del pronador redondo? he visto un engrosamiento a nivel del pronador redondo. Justamente hay un síndrome del pronador redondo. Les comento nomás, Rubén me envió hoy unas imágenes que le pedía la exploración del nervio mediano en toda su extensión. Y ahí se hace un recorrido a partir del brazo del nervio mediano, pasando por el codo y llegando, pasando por el antebrazo, por donde entra en relación con el músculo pronador redondo. Y a ese nivel a veces hay un engrosamiento por unas fibritas, unas aponeurosis de división muscular que están engrosadas y produce un engrosamiento del nervio y por ende una neuropatía periférica con adormecimiento o con famoso hormigueo. Pero siempre tenemos que
ver nomás, identificar en primer término, saber dónde está ubicado y dónde tiene que estar ubicado el nervio y cuánto es su medida aproximada. Después nos vamos a meter a los más problemáticos. Pero bien, si hacen eso, bien. Ese en antero-posterior, por ejemplo, a nivel cerca del retináculo tenía 14 por ahí. Y ahí cerca del planador redondo, en la parte más próxima del codo tenía creo que 15 y después un poquitito después su estructura era más ecogénica y tenía 11. Bueno, y yo al menos yo concluiría ese estudio como posterior a la exploración del nervio mediano, encontramos el síndrome del pronador redondo. No, el pronador redondo. Sí. Justamente el engrosamiento en el antebrazo del nervio mediano. En el codo está normal y en la muñeca está normal, pero a nivel del antebrazo está engrosado. Sobre el tema, ¿puedo preguntar algo? Sí, por supuesto. ¿Este nervio que evaluó el doctor Rubén es unilateral o es bilateral? Rubén, para mí era o de un lado. Sí, de un lado nomás tenía el problema de la paciente. El brazo derecho y el brazo izquierdo no tenían los órdenes de pedido, ¿verdad? Y tampoco tenía ningún síntoma. El síntoma tenía en el brazo derecho. Y es una paciente portadora de artritis reumatoidea. Ah, ya. No, a eso nomás me refería porque también me imagino que cuando tenemos Hansen podría ser bilateral, ¿verdad? Depende pues de cada caso también. Sí, sí, claro, claro. Sí. Gracias, doctor. Por supuesto. Y esta paciente tenía la característica de que específicamente a ese nivel que yo le envié la foto al doctor, específicamente en ese punto tenía dolor. Tenía dolor en ese mismo lugar. Y después se extendía el dolor y a veces se le hinchaba en la región del retináculo. Y cuando se le hinchaba en la región del retináculo aumentaba los síntomas a nivel de la mano. Pero los síntomas ella tenía completo en todo el antebrazo. Desde la zona donde le dolía, que es más o menos 4 dedos del antebrazo, a nivel del pronador redondo, donde se cruza, ¿verdad? Y ahí para abajo ella tenía los síntomas, ¿verdad? Como simulando un túnel carpiano. Bueno, perfecto. Muy, muy buena acotación realmente porque nos recuerda nomás de que que el nervio mediano está en todo el miembro superior, nos recuerda que podemos encontrar engrosamiento en cualquier parte de tanto el brazo, codo, antebrazo, muñeca, inclusive entrando a la mano. Pero nuestra función, yo creo que ustedes ya están capacitados para identificar al nervio mediano tanto en el codo, que ya saben que está medial a la arteria braquial, en la muñeca que saben que está en la parte más central a nivel y en relación con el semilunar. O sea que eso ya ustedes ya saben. Y ahora es la misión de ustedes identificar dónde encontrar y dónde buscar al nervio. Luego vamos a entrar en las partes más finas y van a saber también esa parte después. Bueno, vamos a hacer un repaso ahora de lo que es el pie. Buenas noches. Vamos a acordarnos rápidamente que el pie, al igual que el tobillo, vamos a dividirlo en una zona. El retropié, el medio pie y el antepié. Que vamos a tener un retropié donde va a sobresalir lo que son los huesos, porque los huesos en el pie, nosotros nos valemos de los huesos para poder identificar las zonas. El pie, en la parte del retropié, vamos a tener al calcáneo y al astrágalo. Son los dos huesos que van a dominar lo que es el retropié. Retropié en mi mente me dicen, calcáneo y astrágalo, ya está. No hay otros huesos. Entonces, a partir de ahí voy a empezar a tener en cuenta las referencias óseas.
Bueno, después tenemos el medio pie. En el medio pie vamos a tener 5 huesos que van a dominar el medio pie. Nuestra referencia van a ser esos 5 huesos, que son los 3 cuneiformes, prácticamente uno para cada, los primeros 3 dedos, el escafoide, o también llamado navicular, y el cuboides bien lateral. Entonces, nuestros 5 huesos en el medio pie ya tenemos los 3 cuneiformes con los 3 metacarpianos, el escafoide y el cuboides. El antepié, ¿qué vamos a tener? Todos los metatarsianos de los 5 dedos y sus falanges. Pero esta es la parte que quiero realmente que fijen de lo que es el pie. Puntos guías del pie. Puntos guías, así como esto yo lo saqué del libro de Testú, el famoso Testú grande, porque es demasiado práctico y demasiado interesante para poder entender esto. Y vamos a empezar, y vamos a repetir el tubérculo del primer metatarsiano, situado en la parte media del borde interno. Aquí tenemos la parte media del borde interno, el número 6. Ya tenemos. Tubérculo del quinto metatarsiano, situado en la parte media del borde externo. Ya. Vamos al otro lado. El número 9 sería la parte del tubérculo del quinto metatarsiano. Volvemos otra vez. Y ahí hablamos ya de una interlínea del isfram. Ligeramente convexa hacia adelante, une los 2 tubérculos, primero el quinto. Vamos otra vez a nuestra imagen. Entonces tenemos una línea imaginaria que va del 6 al 9 y es la divisoria del medio pie con el antepié. Y ahí ya me viene en mente, ¿cuáles son los huesos del medio pie? Y ahí digo, los 3 cuneiformes, el escafoide y el cuboide. Entonces ya me acuerdo ahí que divide el medio pie del antepié. Y ahí ya me acuerdo, pero ¿por qué es importante esta línea? No, esta línea es importante porque es una línea de disección quirúrgica para amputación. Entonces es una línea muy importante en el pie. Ok, ahí me quedo, así nomás. Luego tengo el tubérculo del escafoides, eminencia voluminosa y roma, se reconoce en el borde interno del pie, cerca de 2 centímetros del tubérculo del primer metatarsiano. Y me voy otra vez a buscarlo. Claro, por detrás de los cuneiformes está el escafoide. Y ahí voy a tocar, porque se toca esta estructura. Se puede llegar a tocar el tubérculo del escafoide. Luego veo la cabeza del astrágalo. Se percibe en medio, en la línea. Prácticamente es cuando nosotros unimos o empezamos a explorar la cara anterior del tobillo, vamos a unir la tibia con el astrágalo. Y ahí está su cabecita, la cabeza del astrágalo. Entonces ya tengo, cuando miro el tobillo cara anterior, ya reconozco prácticamente la cabeza del astrágalo. Entonces, voy reconociendo las estructuras que se pueden palpar. Apófisis del calcáneo, situada en el borde externo del pie, a un dedo por detrás y por encima del tubérculo del quinto metatarsiano. Y entonces me voy a traducir y voy una sobresaliencia también a nivel del calcáneo, que es el tubérculo del calcáneo. Bueno, entonces ya ahí tengo 4 puntos que sobresalen. El tubérculo del escafoide, el tubérculo del astrágalo, del calcáneo, y después cruzo y voy a tener nuevamente, bueno, tengo esos 3 puntos. Y esos 3 puntos, si yo lo uno, va a formar la interlínea de Chopard, que es la línea que va a dividir el medio pie del retropié. Y que también es una línea de acceso quirúrgico para amputaciones. Entonces, repasando acá, tengo tubérculo del primer metatarsiano, por un lado. Tubérculo del quinto metatarsiano, por otro lado. Uniendo estos dos, división entre el medio pie y el antepié. Tubérculo del quinto
tubérculo del escafoide, bien medial. En la parte media, el tubérculo del astrágalo. Y en la parte más lateral del calcáneo, uniendo esos 3 puntos, línea de Charcot, Chopard, que es también de acceso quirúrgico y divide lo que es el retropié del medio pie. Y luego acordarnos también de que la continuación del plano tendinoso de la cara anterior del tobillo va a continuar y va a llegar a lo que sería la cara dorsal del pie. Y por debajo, o sea, en la parte plantar, vamos a tener lo que sería el tubérculo del calcáneo, donde va a dominar la escena la fascia plantar, la musculatura de los flexores cortos y del cuadrado plantar. Y lateralmente otros músculos que son los abductores del primer dedo y del quinto dedo. Entonces, eso sería la división rápida de lo que es el pie. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, vamos a empezar a discriminar nuestro cuestionario. La número 1, el pie se divide anatómicamente en... Paola, ¿cómo dividimos anatómicamente nuestro pie? En antepié, medio pie y retropié. Muy bien, así Que es simple. Sin complicarlo. La exploración de la cara dorsal comienza identificando qué articulación. Bueno, el que se acuerda diga, o si no, voy a repetir. Tibio astragalino. Bueno, empezamos guiándonos por la articulación tibio-astragalina. Pero a partir de ahí y bajando en forma bien longitudinal, vamos a encontrar la articulación astrágalo-navicular. Acuérdense que hay muchas lesiones que a veces piden ecografía por dolor en la cara dorsal del pie y se hace radiografía, no ven nada. Y se hace ecografía y a veces el colega no ve nada. Pero ahí tenemos que detenernos y hacer la exploración de cada articulación, porque a veces, y es muy frecuente ver las distensiones capsulares y las distensiones ligamentarias. Entonces ahí vamos a empezar a ver la articulación astrágalo-navicular. Después seguimos, vamos a ver la navicular cuneiforme. Luego seguimos a ver la cuneiforme metatarsiana. Y esa línea corresponde al segundo dedo. Vamos a terminar en la cuneiforme metatarsiana. Con respecto al segundo dedo. Y ahí nos vamos un poco más y vamos a llegar a la metatarsofalángica y a la interfalangia proximal y la distal. Luego volvemos a posicionarnos nosotros en la tibio-astragalina y bajamos al astrágalo-navicular. Y ahí, en forma de barrido, nos vamos un poquito más hacia medial y vamos a encontrar la articulación cuneiforme metatarsiana, pero con respecto al primer dedo. ¿Vos qué vas a poner? Entonces ahí ya Abrí un recorrimos poco ya 2 dedos. No, abrí un poco eso. Y luego Abrimos. hacemos la misma cosa. Volvemos a posicionarnos en la articulación tibio-astragalina. Tercer día. Bajamos No. hasta encontrar la Eso vamos a cuneiforme, plantear después. la cuneiforme metatarsiana ya con respecto al tercer dedo. Y luego nos queda el cuarto y el quinto dedo, que ya la articulación va a ser cuboide metatarsiana del cuarto, cuboide metatarsiana del quinto. Y en jugadores de fútbol hay muchos de esos, porque a veces se van y ni en radiografía ni en ecografía le detectan las cosas. Entonces, ver esa parte, la distensión capsular es muy frecuente en los traumatismos del empeine, de la cara dorsal del pie. Bueno, los tendones extensores en la cara dorsal poseen vainas tendinosas. Marta. No, no poseen. No poseen. Así de simple. No poseen. Entonces,
que no se invente una patología en el antepié tenemos una tenosinovitis en la cara dorsal de los extensores. No invente. Ahí una tendinosis sí puede tener. Puede tener una bursitis de repente como en el tibial anterior, puede haber. Pero tenosinovitis no hay. Los huesos del medio pie son, Laura, medio pie. Los huesos del medio pie son el escafoides o navicular, cuboides y los 3 cuneiformes. Así de simple. Y tener nuestro copiatina en mano, ¿por qué no? Para acordarnos siempre. El que ya se fue por mi consultorio sabe que yo tengo, pero grandes copiatinas ahí enfrente. Grandes copiatinas. Y todo el día mirar un poquitito y todo el día hay que mirar. La fascia plantar se inserta en... A ver, Edgar. Se inserta en la tuberosidad del calcáneo. Muy bien. Y así como la fascia plantar tiene una inserción a nivel de hueso, tenemos que ver si está con una entesitis, si está con una rotura parcial, una rotura total, una tendinosis, una fibrosis, una calcificación. Todo puede tener la fascia plantar. Entonces, hay muchas patologías que podemos ver. La más frecuente, la que vemos, es un cambio estructural, es una tendinosis. Pero como tiene nombre propio, fascitis plantar. Ok, está bien. Y no se va a agarrar si se dice una tendinosis de la fascia plantar, tampoco se va a agarrar. Profe, una pregunta. ¿Cómo se vería la fibrosis ecográficamente? Ecográficamente, una fibrosis se ve una estructura ecogénica generalmente lineal, sin sombra. Sin sombra. Es como algo sucio, pero muy ecogénico. O sea, algo muy irregular. Algo muy irregular, pero ecogénico y sin sombra. De repente, cuando vemos una calcificación... Es decir, pierde entonces su imagen, ¿cómo le decimos? Fibrilar. Sí, pierde su imagen fibrilar localizadamente, así en una zona, pierde y es como se vuelve más rugosa esa parte. Y se ve más ecogénica esa parte y no tiene sombra. Porque nosotros cuando vemos una calcificación en un tendón, de repente según la posición que pongamos el traductor, hasta podemos ver una sombrita. Hasta podemos llegar a ver una sombrita. En cambio este no tiene ni una sombrita, pero es bien ecogénico. Bueno. En la fascitis plantar, ¿cuál es el síntoma más frecuente? Esta pregunta es muy semiológica, capaz que no tenga, o sea, en realidad tiene mucho que ver con lo ecográfico porque es una pregunta que podemos hacerle al paciente. ¿Y qué nos va a decir, Cándido, el paciente? ¿Dolor? ¿Me puede repetir dolor? La fascitis plantar, ¿cuál es la sintomatología más frecuente? Yo estoy escuchando, ¿no? La clínica es dolor y sobre todo temprano porque hay un acortamiento de los músculos cuando se enfría el pie y a la mañana temprano parece vidrio que pisa. Eso es la clínica realmente. El dolor bajo el talón. Sí. Es así, es el paciente joven o no tan joven que está durmiendo plácidamente, después dice, me tengo que ir a trabajar, bueno, me voy a levantar ya. Esos primeros pasos son terribles, dolorosos, como si fuera que un clavo le está entrando en el talón. Se va al baño, se asea, todo, está caminando por ahí y de repente medio que le pasa, medio que pasó. Y luego se sienta a desayunar, 10 minutos, 12 minutos, se levanta, la misma cosa otra vez.
indirectamente el paciente está diciendo, doctor, tengo fascitis plantar. Entonces es un dato muy importante para cuando empecemos o antes de empezar una ecografía de planta de pie, cuando el pedido viene para fascitis plantar o descartar una fascitis plantar. A mí me resulta muy provechoso porque yo le pregunto y me dice así tal cual y después ya es un mero cumplimiento. Ya veo el engrosamiento y tengo que decir de dónde a dónde va, cuántos milímetros la inserción, cuánto el espesor y nada más. Pero el paciente ya me estaba diciendo. Y a veces el paciente ya no te dice, ¿sabes qué? No me duele. Uno le quiere dirigir hacia, a la mañana le duele más. No me duele la mañana. Yo me levanto bien, no tengo ningún dolor. Pero cuando yo empiezo a hacer mis actividades, después ya me duele. Y tengo que parar para que me pase. Entonces cambia ahí el sentido de la exploración, porque ahí yo tengo que buscar ya las inserciones tendinosas si no hay algún tendinosis de los flexores o tal vez alguna fibrosis del muscular, o si no hay una fibromatosis plantar, que son estructuras que están muy pegadas a la fascia, que cuando uno empieza a caminar mucho, ahí le duele. Entonces cambia la cosa. Por eso es importante preguntarle al paciente y si el colega quiere saber si tiene fascitis plantar, si la historia clínica va en relación a lo que estamos encontrando. Bueno, los músculos que podemos identificar en la cara plantar son, a ver, Jerónimo, ¿te acordás de eso, Jerónimo? Edson o Carlos Riquelme. Musculatura que se lesiona mucho en... Doctor, yo me recuerdo. A ver, ¿quién? Carlos. El flexor corto de 22, el cuadrante plantar, los 4 lumbricales, 3 interosos plantares y el abductor y abductor del callo y el flexor del callo. Ok, bien. Los músculos que rápidamente cuando estamos explorando la cara plantar, lo que vemos son los flexores cortos de los dedos, una musculatura bastante bien vista por debajo de la fascia plantar, y por debajo de los flexores hay un músculo no tan grueso que es el cuadrado plantar. Estas musculaturas pueden lesionarse en bailarines. Bailarines que hacen muchas puntas, hay un excesivo uso de ese arco, puede haber roturas. Entonces, de hecho, se las puede llegar a identificar bien. Y más si es que el paciente presenta un dolor bien puntual a nivel del medio pie o del arco. Entonces, se puede identificar una rotura a nivel de los flexores o del cuadrado plantar. Y hacia los lados tenemos los abductores del primero y del quinto dedo, que son musculaturas más lineales que están bien hacia los costados y que también pueden ser identificables y poder tener roturas por traumatismo, roturas, porque son demasiado bien nobles esos músculos en general. No son que se lesionen así porque sí, los laterales. Inclusive la parte medial de los flexores cortos y del cuadrado plantar son los que más se lesionan si vamos al caso. Bueno, la unión de los vamos a ver. El neuroma de Morton, ¿en qué espacio interdigital se lo encuentra más frecuentemente? ¿Y cuál es la referencia ósea?
Vamos, Ramón. Fuerza, Ramón. El neuroma de Morton se encuentra en el tercer espacio interdigital a nivel de la porción distal entre el tercero y cuarto metatarsianos. Sí. Cuando nuestro colega nos quiere, se perdió y ya no pudo más diagnosticar y nos dicen descartar neuroma de Morton. Dicen Morton tenemos que ubicarlo en el tercer espacio interdigital como primera línea, como primera guía. Y a partir de ahí acordarnos que entra en relación con la cabeza de los metatarsianos. ¿Y quién está? ¿Cuáles son las cabezas de los metatarsianos del tercer espacio? Del tercero y del cuarto. Entonces ahí tenemos que buscar una formación ovoide hipoecoica que puede estar exteriorizada hacia la parte dorsal o exteriorizada hacia la parte plantar. Y para eso vamos a comprimir el pie, apretando justamente, y ver si esa estructura sale por arriba o se va hacia la parte plantar. Y ubicar nuestro traductor a ese nivel. De unir el tercer y el cuarto, la tercera y la cuarta cabeza de los metatarsos en relación al tercer espacio interdigital. Es lo más frecuente, más del 90%, ahí está nuestro neuroma de Morton. Y entre el 10 o el 5% puede estar en el cuarto. Pero en el primero y en el segundo no es, casi no es posible encontrarlo. A no ser de que haya un tremendo cambio de la estructura a nivel de la cabeza metatarsiana ahí. Pero va en relación a lo que es el desgaste óseo, a las deformidades óseas que se puede dar a nivel de las cabezas de los metatarsianos. Por eso ese es el lugar que tenemos que ir a buscar. Tercer espacio interdigital en relación a la cabeza metatarsiana del tercer y cuarto dedo, tanto en la cara dorsal como en la cara plantar. Bueno, la unión de los flexores corto y largo se dan en qué región del pie. Y ahí vamos a recordar, en tobillo, cara medial, canal tarsal. Segundo tendón del canal tarsal es el flexor largo de los dedos, que es un tendón a ese nivel, a nivel del canal tarsal, que posteriormente le sigue a lo que es el nervio, entra en el pie por debajo y a partir de ahí se divide en cada uno de los dedos. Y acordarnos que en la cara plantar tenemos al músculo flexor corto de los dedos, que en lo que es el retropié y el medio pie es músculo, pero cuando entra en el antepié ya se convierten en tendones. Y ahí es el momento que se unen los flexores corto y largo de los dedos. Se unen en el antepié. ¿Y por qué es importante acordarnos de esa unión de los flexores corto y largo? Porque a partir del antepié vamos a tener la patología, una de las patologías más frecuentes, que es la tenosinovitis del aparato flexor de los dedos. Porque esa es otra situación que pasa cuando el colega envía un pedido para descartar fascitis plantar porque al paciente le duele el pie, la planta del pie. Pero el paciente o el médico no se dio cuenta que el dolor que tenía no era hacia la parte posterior del pie, era hacia adelante. Y a partir del antepié, nosotros vamos a tener la unión de esos tendones y la formación de la vaina. Y ahí tenemos que ir a buscar el dolor en el antepié, en la cara plantar. Es muy probable que sea una tenosinovitis. Y también muy frecuente en las chicas y últimamente en chicos que usan
tacos altos y que hay una excesiva curvatura de los flexores en el antepié y que hacen un sufrimiento de su vaina. Entonces, no quedarnos como la única patología que podemos tener en el pie como la fascitis plantar. Hablando, ya tuvimos una tendinosis, podíamos tener unas roturas musculares, podíamos tener una fibromatosis plantar, podemos tener la tenosinovitis y también podemos tener las sinovitis a nivel de las articulaciones metatarsofalángicas, que también son frecuentes, y más en pacientes AR o con alguna artrosis. Acordarnos también de la neuropatía, la fibromatosis plantar, que es muy parecida a las nodulaciones de Dupuytren en la mano, que muy parecidas son. La fibrosis que puede haber a nivel del arco plantar en las manos. Entonces, acordarse también de eso. Y el reparo óseo del quinto metatarsiano, en el reparo óseo del quinto metatarsiano, se inserta ¿quién? Quinto metatarsiano. ¿Qué estructura se inserta en el quinto metatarsiano? Que viene del tobillo. El peroneo corto. El peroneo corto, así de simple. Y en la cara lateral a veces podemos tener entesitis del peroneo corto y muchas irregularidades y dolorosas a nivel de esa inserción. Entonces también acordarnos de que estructuras que vienen del tobillo terminan en el pie. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Espectacular el repaso. Doctor, Bueno, chicos, una pregunta. quiero dar algunas directrices para el sábado. El sábado está Boris todo... quiere contar algo, dice. ¿Quién? Boris. Boris, sí, te escucho, Boris. Doctor, solo yo quería preguntarle sobre el ligamento peroneo azagalino anterior. Doctor, ¿tiene una medida o solo hay que fijarse la estructura nomás, la arquitectura estructural? A veces aparece engrosado o con esguinces, o tiene una medida, doctor. Una Sí. medida. Está bien. Boris, ligamento que vemos, sea en el hombro, en el codo, en la muñeca, en el pie, en el tobillo, en la rodilla, el ligamento que vemos no debe sobrepasar 3 milímetros. O inclusive hasta 2.8 milímetros podemos considerar normal. Pero llegando a 3 milímetros, yo al menos lo considero ya un engrosamiento. Porque es inclusive 2.8 y todo, ya a veces hay un cambio estructural y se ve hinchado cuando hacemos una comparación con el lado contralateral. 2.8 en adelante, engrosado. Como algo normal, 2.5, 2.6, tomarlo como una medida normal, un espesor normal. Pero 2.8, 2.9, 3, casi el 100% que está con un engrosamiento o tuvo alguna distensión ese ligamento. Puede ser ya un ligamento ya con lesiones crónicas, cuando hay unos esguinces a repetición sin rotura, y ya queda el ligamento engrosado y distendido. Entonces, tomarlo como una medida no más de 2.8 y 3 ya engrosado. Excelente. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno. Escuchamos, Doc. Ok, el sábado vamos a tener nuestro
examen escrito y nuestro examen práctico en el Hotel Westfalia. Está pactado el comienzo a las 8, primero con el examen práctico. Yo les pediría que lleguen unos 20 minutos antes para acomodarnos, para el tema de tener la hoja, toda esa parte. Una parte lógistica. Teórico primero. Escrito. Sí. Van a tener 1 hora de tiempo, son 40 preguntas. Les aconsejo llevar un lápiz y un borrador y no apurarse en marcar directamente con bolígrafo para que no haya tachadura y después de repente no podamos entre en conflicto el tema. Entonces, un lápiz, un borrador y después aseguramos con un bolígrafo. Los temas van a ser por múltiple elección, múltiple choice. Solamente una es correcta. O sea, una respuesta es la verdadera. Otra cosa, van a estar separados, cada uno en su mesa. Va a ser una fila nomás, no hay nada de 2 filas ni 3 filas. Una fila. O sea, no hay mucho dilema en ese sentido. Todo lo que dimos en los repasos, nada raro va a salir. Nada raro. Todo lo que esté en los repasos y en las clases, nada raro se va a cuestionar. Una vez que termine el examen a las 9, vamos a tener un receso de media hora. Y posteriormente vamos a empezar nuestro examen a las 9:30. Por orden nuevamente de los colegas, de los alumnos, y sacando un pequeño papel y nos vamos directo ya a hacer la exploración. Tampoco va a ser una exploración con pacientes muy patológicos, van a ser pacientes para identificar realmente, así como es el módulo básico intermedio, identificar las estructuras y poder ubicarnos a la hora de empezar un estudio de cualquiera de las articulaciones. Les pido que traigan una chaqueta en forma. Van a estar los interventores de la universidad, van a estar presentes. Posteriormente, vamos a... en el momento no vamos a poder entregar el certificado por el hecho de que tiene que ser una corrección y también tenemos que ver la cantidad de pacientes, de alumnos que van a ir y se van a presentar por requerimientos propios de la universidad. Creo que en la parte del arancel y todo eso, ellos manejan y por mí no tengo problema de hacerla a todos, pero ellos, es una parte muy de ellos. Y de hecho me van a pasar el listado de los pacientes, de los alumnos que van a rendir y que se van a presentar el día viernes al mediodía. Entonces a partir de ahí hacemos la preparación del salón según la cantidad que se van a presentar. Vamos a tener la práctica con las máquinas que usamos, con las de IMC, el ESAOTE. Vamos a tener un traductor lineal y uno convexo. Y con los técnicos ahí por cualquier cosa. Otra cosa. Y bueno. Y eso. Yo les aliento a que no tengan miedo. Yo les aliento a que, para mí, que toda esta experiencia que vivimos en todo este tiempo fue muy fructífera, porque realmente nos fuimos de lo más básico a lo más complejo, en forma escalonada. Y ese es el ritmo que yo quiero que ustedes sigan de ahora en más. Que vayan de lo más simple a lo más complejo, no perderse en lo complejo. Y cada vez volver a nuestra primera forma de exploración de cualquiera de las articulaciones. Que desde ya yo también les voy a estar ayudando y no les voy a dejar solo. Así que fuerza y nos vemos el sábado.
Doctor Gabriel, una Sí, consulta. Cándido. Disculpen. Las preguntas que van a salir es las que cuestionamos ahora, ¿verdad? La mayoría, la gran mayoría, Bueno, ok, gracias, doctor. la gran mayoría. Profe, esta clase de repaso de hoy van a lanzar esta noche o mañana temprano a la plataforma. Yo apenas termine voy a pasarle a Damián y para que les pueda pasar lo antes posible. Ya le voy a tirar y yo creo que esta noche ya va a estar. Gracias, Doc. Cualquier duda, vamos a tener el chat, vamos a... Fuerza, ánimo, compañeros, tengan ese Ánimo. espíritu ciclónico. Ciclónicamente va a terminar el año, así que tranquilo, vamos a andar bien y fuerza, fuerza Laura, no vaya a decaer, fuerza Jerónimo, no vaya más a decir yo no entiendo nada, vas a entender, por supuesto que vas a entender. Ligio, Javier, fuerza. Gracias, gracias, Eso para profe. todos. Espectacular. Laura está Los- enamorada nomás, profesor. Eso no le pasa. Está, pero bueno, igual va a aprender, igual va a aprender. Bueno, que descansen y nos vemos el Está bien, sábado. profe, Buenas noches a gracias. todos. Noches. Nos vemos Cualquier el cosa sábado, estamos en el chicos. chat. ¿eh? Chao, profe, gracias. Chicas. Dale, chao, chao.